Qué buen tiempo el que hemos tenido de la alabanza. Estamos en el tiempo de la predicación en este momento. Quiero llamar su atención con el siguiente video. Por favor, mucha atención. ¿Alguna vez se han preguntado para qué respiramos? Seguramente la respuesta será para vivir. Pero, ¿por qué? ¿En qué parte del cuerpo se necesita el oxígeno que respiramos? Cada vez que inspiramos, el aire llega a los pulmones a través de las vías respiratorias. Ingresa por las fosas nasales, pasa por la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y bronquiolos, hasta llegar al interior del tejido pulmonar, los alvéolos. En los alvéolos se realiza el intercambio gaseoso entre el aire que hay adentro de los mismos y la sangre que circula por los capilares sanguíneos. Este intercambio ocurre mediante un proceso llamado difusión, en el que las moléculas se desplazan desde donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas. El oxígeno es transportado en la sangre por una molécula muy conocida que se encuentra en los glóbulos rojos, la hemoglobina. La hemoglobina es de intenso color rojo y contiene un átomo de hierro al cual se une el oxígeno. El oxígeno es transportado a todas las células del cuerpo. ¿Pero para qué ocurre esto? En las células, los alimentos liberan energía al ser oxidados en el proceso de respiración celular que ocurre en las mitocondrias, y para que esta función se realice, se necesita el oxígeno. El dióxido de carbono que se transporta disuelto en el plasma sanguíneo atraviesa la membrana alveolo-capilar y es liberado en la expiración. Podemos decir entonces que respiramos para que todas las células puedan llevar a cabo las reacciones químicas que necesitamos para obtener energía y que cada tejido, cada órgano y todo nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente. Definitivamente la respiración es una función vital para el ser humano. Así también lo es la oración. La oración es la respiración espiritual del creyente. Sin ella no se vive la vida cristiana saludable. Continuamos hoy con nuestra carta de Santiago y estamos en la recta final. Ciertamente, pues ha sido una bendición el recorrido para estudiar este libro precioso, inspirado por el Espíritu Santo. Sin duda, Santiago ha resaltado durante todos estos capítulos que la vida cristiana debe ser una vida cristiana práctica, debe ser una vida de fe, una vida de acciones santas y justas, una vida visible, una vida evidente, y de esta manera pues ser librados de la hipocresía y de la religiosidad. Hoy tocaremos un tema conocido, pero tal vez poco practicado como lo manda Dios en su palabra. Tal vez desconocemos el alcance que tiene este recurso divino, que es la oración. El título que hemos puesto hoy a nuestra charla es la respiración espiritual. Y el tema, pues vamos a hablar de la oración eficaz, ¿sí? Y quiero que lo tengan muy claro, porque quiero aclararles que la oración eficaz no es una forma de manipular a Dios, ni es una fórmula mágica, pero sí puedo decir que Dios honra a aquellos que siguen sus instrucciones dependiendo de Él. Es por eso que hemos dicho que es una oración eficaz. Y entendamos lo que significa la palabra eficaz. La eficacia se refiere a la capacidad de conseguir un objetivo, un resultado o una finalidad deseada. Por eso nuestra oración debe ser eficaz. La persona eficaz también es aquella que cumple objetivos, o sea que traza objetivos y los puede medir. La pregunta que yo te hago hoy, ¿tienes objetivos con la oración? Es decir, ¿tienes metas claras con respecto a la oración? ¿Tienes una agenda diaria de oración? Santiago, en el pasaje que vamos a analizar hoy, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que las oraciones deben ser objetivas, deben de tener un fin, deben de tener un propósito. Los invito a deleitarnos en la siguiente porción de las Escrituras y que esperemos que el Espíritu Santo nos dé su guía para poder aplicarlo, pero sobre todo entenderlo en nuestras vidas. Es así que vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 5, desde el verso 13
al 18 y vamos a leer de la siguiente manera. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere si ha cometido pecados. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Es así que, mis queridos, vamos a adentrarnos en 5 razones por las cuales el creyente debe orar. 5 razones por las cuales el creyente debe orar. La primera razón es que cuando estemos en dificultades, ore. Simplemente ore. Cuando estemos felices, cante. Cuando estemos enfermos, llame. Cuando estemos en pecado, confiese. Cuando estemos en el límite, oremos con fervor. Vayamos a nuestra primera razón. Cuando estemos en dificultades. Entonces, simplemente aquí el siervo Santiago nos hace un llamado diciendo, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Ore. Parece simple, ¿cierto? Santiago hace un llamado a los hermanos del primer siglo a quien fue dirigida esta carta, pero también es un llamado para nosotros, por supuesto, a orar en medio de las dificultades. Las dificultades son inevitables, hacen parte de la vida, nos rodean. Pero puede ser que nuestra reacción cuando estemos en dificultades no sea orar, sino quejarnos o maldecir, o buscar ayuda de un consejero o de un psicólogo, o simplemente guardar silencio y no decir nada. Santiago dice, si estás en dificultades, ora. La reacción normal humana es buscar una solución pronta para superar el impasse. Pero lo que dice Santiago es, primero ora. Ora para pedir sabiduría para enfrentar la dificultad. Ora para recibir fortaleza. Ora para pedir consuelo. Ora para entender lo que está pasando. Ora en acción de gracias porque quizás esa dificultad es un propósito de Dios para tratar tu carácter. Recordemos que la oración es como la respiración. Es vital para la vida cristiana. La oración hace que tengamos una vida saludable cristiana. Quiero contarles que en los inicios de mi vida cristiana me hallaba en dificultades económicas por falta de un trabajo. Llegué a un punto de desesperación. Me sentía en dificultad por la escasez, que era mucha. Sin embargo, quiero decirles que para ese tiempo yo ya tenía el hábito de oración en mi vida. Y a pesar de la dificultad, buscaba diariamente a Dios en oración. Estaba haciendo un devocional muy interesante por esa época y en una mañana de oración y de desesperación, mi oración fue acompañada de las lágrimas, puesto que estaba desesperado. Ese día el pasaje del devocional que correspondía era el siguiente, que se halla en Jeremías 31:16. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo y esperanza hay también para tu porvenir. Cuando leí el pasaje saltó de la Biblia, se subrayó y quedé asombrado, porque parecía como si Dios me estuviera diciendo, conozco tus lágrimas, conozco tu dificultad, pronto vendrá una solución para tu aflicción. El mismo día, como a las 10 de la mañana, me llamaron de un banco para una entrevista. Y para hacerles corta la historia, me contrataron. Me pagaron muy bien. Progresé en ese banco. Ese banco pagó la parte de mi carrera universitaria y fue un tiempo glorioso.
Dice la Biblia que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aquello que empezó con unas lágrimas y con unas dificultades, con una desesperación, se convirtió en una bendición. Quiero decirle, querido hermano que me escuchas, que Dios ve tus lágrimas, que Dios ve tus dificultades, que Dios está observando a aquellos que están pasando por una dificultad. Yo te pregunto, querido, ¿y tú qué haces en los momentos de dificultad? ¿Acudes inmediatamente a Dios o te quejas o protestas? Mi querido hermano de aposento alto, Cota, hoy Dios te está invitando a que ores de primeras en las dificultades antes de consultar con cualquier ser humano. Consulta con aquel que creó a los humanos. Dale gracias por la dificultad, humíllate delante de Él y dale gracias. La oración es como la respiración para el cuerpo, es vital para la vida cristiana, para que tengas una vida cristiana saludable. Quiero terminar este primer punto leyendo este salmo que dice: invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Dios promete aquí algo maravilloso. Esta es una promesa con condición. Invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Pero la condición es: y tú me honrarás. Si Dios te responde la oración, hónralo, glorifícalo. Cuenta el testimonio de que Dios te ha respondido la oración. Pasemos a nuestro segundo punto. Cuando alguno está feliz, que cante alabanzas, dice la palabra. Entonces, cuando estemos felices, cantemos. Santiago pasa a introducir el cántico como forma de adoración, como acción de gracias, de alabanza, porque en la vida cristiana también nos ocurren cosas maravillosas, cosas buenas, que nos producen felicidad. A mí me han ocurrido muchas cosas. La mayoría de cosas en la vida cristiana son buenas porque Dios es bueno. Santiago nos invita a expresar esta felicidad a través del cántico de la alabanza. Alguien dijo que el que canta a Dios ora 2 veces. Y es cierto, porque a través del canto hablamos con Dios y expresamos nuestros más íntimos sentimientos, y es allí donde le adoramos. Dentro de nuestro aparato respiratorio, hablando de la respiración, se encuentran las cuerdas vocales. También sirven para cantar, querido, te cuento eso. Confieso que yo canto muy mal y de paso te doy gracias por la paciencia que me tienes en la dirección. Cuando canto, sé que no tengo una buena voz. Pero el cántico es parte de la vida cristiana, y el que canta ora 2 veces. Quiero decirles que por la época esa que les conté de desesperación, también Dios a mí me regaló un cántico que puedo decir es mi cántico favorito, es el cántico que es mi preferido sobre todas las canciones que honran a Dios son lindas, pero esta a mí en lo particular tiene un significado especial. La canción dice: sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en manera que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará. Un camino hará donde no lo hay. En camino de la soledad me guiará. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará. Su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Cuando yo escucho ese cántico, es como una oración y es un recuerdo que tengo de la fidelidad de Dios en mi vida hasta el día de hoy. Y tú, mi querido hermano, ¿usas las canciones de alabanza para fortalecer tu espíritu? ¿Cuál es tu cántico favorito? ¿Cuál es ese cántico que tú recuerdas, que te mueve las fibras y que recuerda la fidelidad y el poder de Dios en tu vida? El Señor dice aquí en su palabra que cuando estemos felices cantemos. Cántale a Dios, hermano. Diariamente un cántico nuevo, un cántico de liberación. Elige cánticos bíblicos que adoren y honren al Señor Jesucristo. Bueno, pasemos a nuestro tercer punto. Dice que cuando estemos enfermos, llamemos. ¿Está alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados,
será perdonado. Encontramos aquí otra recomendación de Santiago que tiene que ver con los enfermos. Sin embargo, esto que nos pide él no es una práctica común, yo no lo veo común. Es decir, llamar a los ancianos de la iglesia local para que oren. Y digo esto con profundo respeto porque algunos creyentes no saben ni cuáles son los ancianos de su iglesia. En general, la gente pone sus peticiones de oración en un grupo de WhatsApp o sus motivos, pero realmente en la experiencia en Cota solamente he sido llamado una vez para esto. El resto de las veces he sido yo quien he propuesto ir a orar por el enfermo creyente. ¿Quiénes son los ancianos? Pues son los líderes de la iglesia local, son personas que cumplen requisitos que demanda la Biblia para ser ancianos. Son hombres calificados que pastorean la grey de Dios. Son sobreveedores, administradores, siervos humildes que administran y cuidan la iglesia local. A ellos hay que llamar, a ellos hay que hacerle este llamado cuando alguno está enfermo. La segunda cosa poco común aquí es el ungimiento con aceite, que el pasaje no explica cómo es la logística, o sea, no dice en qué parte del cuerpo, no dice, no hay una logística. Sin embargo, pues dice que llame a los ancianos de la iglesia y unjan al enfermo con aceite, y la iglesia debe practicar esto por cuanto lo encontramos como una instrucción del Nuevo Testamento. Cuando los apóstoles estaban en su pleno auge, dice en Marcos 6:13, dice, y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. En los tiempos del Antiguo Testamento y en los inicios de la iglesia primitiva, el aceite se usaba de manera medicinal. ¿Sí? Era parte de la medicina de esos tiempos, pero aquí Santiago lo combina con la oración. Y debo aclarar, mis queridos hermanos, que esto no es una fórmula mágica, que es que el aceite, porque lo trae el anciano, entonces ahí está el poder y entonces ahora vamos a untar todo con aceite. No, simplemente es una práctica que Dios pide que la hagamos y dejamos los resultados a la soberanía de Dios. Cuando seguimos los pasos, Dios honra eso. Cuando seguimos los pasos que Él pide en su palabra, Dios honra eso, esa práctica. Lo tercero que tenemos que ver en este pasaje es que la enfermedad se presentaba por algún pecado recurrente cometido por el creyente. Debo aclarar que no todas las enfermedades de los creyentes son por el pecado, pero hay casos en que Dios llama la atención de algún creyente con una enfermedad, con el propósito de que se arrepienta. Dice en 1 Corintios 11 con respecto a este tema, que está relacionado con la cena y que es otro símbolo, dice el apóstol, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Qué delicado, ¿no? Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Entonces, es evidente que a veces la enfermedad en un creyente es la disciplina de Dios por cuando está involucrado en un pecado recurrente y no se ha arrepentido. Es así que el anciano, cuando visita al enfermo, tiene un doble propósito: orar para que se sane y preguntarle al enfermo por si quizás se encuentra en un pecado oculto que lo tiene estancado. Y yo quiero decirles, mis queridos, que Dios sigue sanando. Que Dios, tal vez no haya personas como el apóstol Pablo o Pedro que hacían esas sanidades milagrosas, pero los milagros y las sanidades y los hechos gloriosos están vigentes. Es decir, Dios sigue haciendo cosas portentosas. Ustedes saben que mi madre tuvo un derrame cerebral hace varios años y que fue desahuciada y que nos anunciaron que ella moriría, que su muerte sería inminente, que no había nada que hacer por ella. Sin embargo, la iglesia oró. No una persona, la iglesia oró. Muchos miembros del cuerpo de Cristo, de muchas iglesias. Yo me encargué que eso fuera así.
muchos hermanos clamaron por la sanidad de ella. Oramos fervientemente, esperando en la soberana voluntad de Dios, porque se trataba de que si Dios quería o no. Y el Señor oyó nuestro clamor. De manera milagrosa, es una historia larga, mi madre se despertó. Se levantó de esa cama y salió sin secuelas después de haber estado al borde de la muerte y desahuciada. No hubo oportunidad para ungirla con aceite, sin embargo al Señor le plació sanarla. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue sanando, Él sigue restaurando cuando la iglesia honra su palabra y hace lo que Él dice. Mi querido hermano, ¿cuándo fue la última vez que llamaste a los ancianos de tu iglesia para que oraran por tu salud? Si no lo has hecho, te invito a hacerlo y usa este recurso que Dios da. Es un recurso, es una opción. No como fórmula mágica, pero sí como la voluntad de Dios para estas cosas. Ahora que estamos en el tiempo del COVID, pues es difícil ir porque estamos en confinamiento. Sin embargo, ten en cuenta que esta es una práctica de la iglesia cristiana que debe tener en el 2020. Pasemos a nuestro cuarto punto. Cuando estemos en pecado, confesemos. Dice la palabra de Dios, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Aquí el autor nos confirma que la enfermedad puede ser por causa del pecado y que los cristianos no solo nos enfermamos del cuerpo, sino también del alma. El pasaje da la forma de la restauración y es la confesión. Confiésense en unos a otros los pecados. La falta de confesión entre los hermanos afecta a la iglesia en general. Hay creyentes enfermos del alma, ¿sabías? En las congregaciones hay creyentes enfermos del alma porque han pecado contra ellos o ellos han pecado contra otros hermanos. La falta de confesión genera amargura en el alma y a su vez divisiones en la iglesia. Cuando es prolongado, es decir, cuando lleva mucho tiempo esta amargura, esta carga por no confesar el pecado, esa carga migra al cuerpo, es decir, se somatiza y se convierte en una enfermedad del cuerpo. Así que el consejo es confesar para ser sanados. Confesar es ponernos de acuerdo primeramente con Dios, o sea, decir, como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, le dijo el hijo pródigo a su papá. Es decir, que necesitamos ponernos a la luz con Dios y a la luz con los hermanos. Ustedes saben, hablando de la respiración, que uno de los síntomas del COVID es la dificultad respiratoria. Debido a que el paciente no puede respirar por sí mismo, debe ser asistido por un aparato que le ayude a respirar. Cuando estamos en un pecado sin confesar, tenemos dificultad para orar. Así como el del COVID tiene dificultad para respirar, el creyente en pecado tiene dificultad para orar. Y ya sentimos que las oraciones no pasan del techo y entonces necesitamos asistencia, necesitamos la asistencia de los hermanos en Cristo para que oren por nosotros, para que nuestro corazón sea quebrantado y nos arrepintamos. Necesitamos asistencia. Mi querido hermano, ¿estás enfermo del cuerpo o del alma? ¿Tienes alguna cuenta pendiente con alguien? ¿Debes confesarle algo a alguien? Examínate si hay algún pecado oculto que te esté estancando en la vida cristiana. Hoy es el día de acercarte a esa persona y confesar para que seas sanado, para que seas restaurado, para que salgas del hoyo, del estanque en el que estás. Te invito a que obedezcas a Dios en esta parte para que puedas tener una vida cristiana saludable. Pasemos a nuestro quinto punto. Dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Dice, cuando estemos en el límite, ore con fervor. Dice la palabra acá, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor, oró para que no cayera la lluvia y no llovió. No llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar,
El cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Santiago nos lleva al Antiguo Testamento para recordarnos lo que significa orar fervientemente a través de la boca de un justo. Estamos hablando del profeta Elías, este gran hombre de Dios, que vivió en una época muy difícil bajo el reinado del rey Acab y su malvada esposa Jezabel, la cual consideramos que es la mujer más mala de la Biblia. Elías tuvo la valentía de enfrentar a este par de perversos, debido a la idolatría en la que estos reyes estaban encaminando al pueblo de Dios. El oído de Dios estaba atento a las oraciones de este varón justo, porque aquel que vive recta y santamente delante de Dios, ciertamente el oído de Dios está cercano. No fue que Elías tenía el poder de mover la mano de Dios, sino que Elías era un hombre justo. Elías agradaba a Dios y por tanto tenía el favor de Dios. Así que se atrevió a pedir que no lloviera y no llovió. Su clave en esta oración, hablando de la oración, fue el fervor. Fue una oración con fervor. Fue una oración diferente que implicaba urgencia, que implicaba angustia. Cuando estaba en el límite, una oración de intensidad, de devoción, casi que con frenesí. Necesitaba que Dios actuara pronto, porque Acab estaba destruyendo el pueblo de Dios, estaba arruinando la espiritualidad del pueblo. Dice la escritura en Primera de Reyes, Elías el tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos días, sino por la palabra de mi boca. Qué autoridad la de este varón para hablarle a este rey. Qué arriesgado también, ¿no? Porque puso su vida en juego, pero es que él estaba respaldado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. 3 años después, dice la escritura, después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el 3er año diciéndole: ve, muéstrate a Acab y enviaré lluvia sobre la superficie de la tierra. Dios mismo manda a Elías a que se presente ante el rey para comprobar su promesa de la lluvia. Volviendo a nuestra ilustración de la respiración, existe algo que se llama el RCP, la resucitación cardiorrespiratoria. Es decir, cuando el paciente está en un estado extremo que tiene un paro cardiorrespiratorio, alguien tiene que darle resucitación, tiene que darle respiración boca a boca, tiene que hacerle presiones en el pecho para que el corazón vuelva a latir y recupere la respiración. Aquí nos encontramos en un caso extremo donde la vida peligra. Entonces toca entrar a orar fervientemente, a ayunar si es posible, a hacer una cadena de oración urgente, a hacer un clamor porque la situación está crítica, como lo hizo Elías. Por cierto, en la palabra clamor es el ruido que hacen los cuervos, bebés, para llamar a sus papás. Dicen los expertos que ese ruido es tan estridente que sus papás pueden oír a sus bebés a kilómetros. Nosotros podemos clamar porque tenemos un Padre Celestial que está no a kilómetros, está cerca al oír el clamor de los justos. Quiero decirles, queridos, que Elías no tenía un don especial, era un hombre común y corriente como tú y yo, como dice la Escritura, sujeto a pasiones. No, lo que él tenía era que era un hombre justo a los ojos de Dios, y por eso su oración era una oración eficaz, era una oración con objetivo, era una oración con propósito, era una oración que traía mucha gloria a Dios. ¿Te encuentras en una situación donde necesitas clamar a Dios por tu sanidad, por la sanidad de tu hijo, de tu hija, por no sé qué cosas, estás en el límite? Recuerda que el secreto no es ser profeta, el secreto no es tener el don de sanidad, el secreto es ser un hombre o mujer o joven justo, un joven piadoso, una joven piadosa, porque la oración del justo puede mucho. Recuerde que cuando Elías le habló al rey, le dijo: estoy delante de Dios. Dios escucha a los que están delante de él. ¿Y a ti cómo te va con las respuestas de la oración? ¿Tienes muchos testimonios de contar de cómo Dios te ha respondido? ¿Te consideras un hombre, una mujer, un joven justo, justa? Dios puede obrar maravillas, queridos, a través de siervos santos que le crean y que le obedezcan y que se arriesguen como Elías.
Hay que estar alineado con Dios, con una buena comunión, con una buena obediencia. Porque dice Dios, yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. Así que no es la fórmula mágica, pero ciertamente Dios honra y bendice a aquellos que están delante y cerca de Él. ¿Qué tan cerca estás de Dios, querido? Es así que hemos estado repasando 5 razones por las cuales debemos orar. Cuando estemos en dificultades, oremos, es lo primero. Cuando estemos felices, cantemos, porque el que canta ora 2 veces. Cuando estemos enfermos, llamemos a los ancianos de la iglesia para que oren y nos unjan con aceite. Cuando estemos en pecado, pues confesemos para ser sanados y para ser librados. Y cuando estemos en el límite, oremos con fervor, con clamor. Cerciorémonos de estar delante de Dios con una buena comunión con Él. Tal vez tú hoy te conectas por primera vez a este culto, a este servicio dominical, y alguien te envió el link y estás escuchando esto y te sorprende que Dios, un Dios todopoderoso, responda a la oración, pero tú no sabes cómo orar y no entiendes eso de confesar pecados, porque Cristo no es tu Señor. Te quiero decir, querido amigo y amiga que me escuchas, que hay 2 tipos de enfermedades, la del alma y la del cuerpo. Ambas son graves, pero es más grave la del alma, porque la del alma está ligada al pecado. El pecado ha enfermado nuestra alma, ha endurecido nuestro corazón y esto nos ha llevado a la incredulidad, y quizás ese sea tu caso. Estás endurecido y no has creído. La Biblia dice que por su llaga fuimos todos curados, y se refiere a la sanidad del alma, no del cuerpo, porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, pagó la deuda por nuestra alma. Él dijo, todas las almas son mías. Es así, lo que Él quiere es rescatar tu alma después de escuchar esto. El Señor Jesucristo dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, porque es mejor entrar con un ojo al cielo que con los 2 al infierno. ¿De qué te sirve ganar el mundo si se perdiere tu alma? Hoy te invito, querido, que me escuchas por primera vez, a que hagas la oración más importante de tu vida, a que hagas una oración de arrepentimiento, de confesión, de entrega, de rendición, de humillación, para que el Dios vivo y verdadero, para que el Dios de Santiago, el Dios de Elías, te escuche tu clamor, para que empieces a tener una comunión verdadera, real, para que tengas sanidad espiritual, para que tengas salud espiritual, para que nazcas de nuevo, para que el Espíritu Santo venga y more en ti y te dé la vida y la vida en abundancia que Jesús prometió. Es así que los invito a orar. Tú, querido hermano en Cristo, creyente en Cristo, que has escuchado este tema de la oración, Dios te está llamando a que subas de nivel, a que pases a otro nivel de oración, a que seas una persona de clamor, una persona que se acerca mucho más a Dios, a que estés para contar los testimonios y las maravillas que solamente Dios puede hacer. Los invito a que oremos y que, querido amigo que me escuchas, entregues tu vida a Cristo hoy. Oremos. Padre Santo, Padre nuestro que estás en los cielos, yo te alabo en esta mañana, te doy gracias, porque hoy pudimos aprender acerca de la oración, Señor. Hoy hemos entendido que tú escuchas el clamor de los que te buscan, que tú escuchas a aquellos que te invocan de veras. Mi Padre Celestial, aquí hay personas que tal vez están estancadas en un pecado y que necesitan ser liberadas, sanadas. Oro que tu Espíritu Santo las mueva al arrepentimiento para que salgan de ese hoyo de desesperación. Pero también aquí hay personas conectadas que no te conocen. Señor, mira sus corazones y mira la intención de ellos hoy en acercarse a ti. Entregamos nuestra vida, di conmigo, entrego mi vida a ti, Jesús. Te pido perdón por mis pecados y me arrepiento de haber endurecido mi corazón contra ti. Hoy confieso que Jesús es el Señor, el Salvador de mi alma.
Me rindo a ti, oh Dios de los cielos, y quiero tener comunión contigo como la tuvo Elías, como la tuvo Santiago y otros tantos siervos que te amaron y te obedecieron. Señor, queremos ser personas justas, queremos ser santas, queremos tener tu favor. Sabemos que tú eres un Dios soberano que haces lo que quieres en los cielos y en la tierra, pero también sabemos que eres un Dios compasivo, que ves nuestras lágrimas, que ves nuestro dolor y que respondes a nuestro favor porque tú eres bueno. Hoy te bendecimos, mi Señor, y ponemos este resto de día y de semana en tus preciosas manos. En el nombre de Jesús. Amén.